Vamos a hablar de la renovada ofensiva arancelaria del presidente Donald Trump, las nuevas tandas de gravámenes que está notificando por carta y por su red social. Este 9 de julio expiraba, de hecho, el plazo de 90 días dado por Trump para activar aranceles que les llama recíprocos, y ahora Trump extendió ese plazo hasta el 1 de agosto. Bueno, ya llegó el exsecretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, exnegociador del TEMEC, consultor. Ildefonso, qué gusto saludarte. No será ahora, será sí en agosto. Déjame empezar por México. ¿Cómo va México en preparación a esto? Mira, realmente muy lento. Las cosas van muy lentas. Se especulaba de que ya había habido un acuerdo para suspender los aranceles de acero y aluminio, cosa que los técnicos lo tenían, pero no se atrevían a ponérselo en el escritorio a Donald Trump. Y eso es muy desafortunado. Creo que esos términos estaban listos justo para antes de la visita a Canadá, recordarás, al G7, y lamentablemente se vienen las cosas entre Israel e Irán, y eso pues de alguna manera neutralizó a los funcionarios norteamericanos para poner esa alternativa en la mesa. Así es que seguimos pendientes con todo el esquema completo en la mesa. Entonces es por estos otros temas internacionales, la agenda internacional, lo que está demorando este tema. Ahora, tú estás viendo lo que está pasando, Ildefonso, las cartas de Trump, pero déjame empezar por a quiénes se está notificando, porque es notorio. Libia, Brunei, Algeria, Irak, y estamos hablando de aranceles elevadísimos. ¿Qué opinión te merece? Bueno, primero, hay que recordar que había prometido la administración Trump de que después del famoso Liberation Day, todo el mundo iba a ir corriendo a hacer acuerdos comerciales con los Estados Unidos. Déjame hacerte un recuento, Gabriela. En mayo firmó con los ingleses un acuerdo de muy pocos alcances. En junio firmó con los chinos y de manera sorprendente se baja del 150, se va al 20 base más el 10 de fentanilo a un 30. Y luego el 2 de julio con los vietnamitas. Y los vietnamitas logran un súper acuerdo porque ponerle un 20% de arancel a los vietnamitas, que son tremendamente capaces de integrar cosas muy rápido y de utilizar insumos chinos, pues le salió barato a los vietnamitas la entrada. Y por otra parte, no logró los acuerdos ni con Corea ni con Japón, que son aliados estratégicos, y dentro de estas cartas que tú mencionas les manda avisar que tendrán 25% de aranceles si no llegan a un acuerdo. Y tenemos información que estuvieron negociando con los japoneses, pero cuando pidieron acceso libre al mercado de arroz, los japoneses ya no avanzaron en la negociación. Entonces hay aquí algo incongruente. Le das acceso más rápido a los países de alguna manera comunistas de Asia, y dejas a tus aliados colgados de aranceles del 25%. Entonces, todo esto no tiene una cuadratura objetiva de la manera como lo están haciendo. Bueno, si hablamos de cuadratura objetiva, mira que amenazar con 50% de arancel a un país como Brasil e incluir entre las razones un proceso legal en contra de un presidente a quien se le apunta por presuntamente intentar un golpe de Estado, ya estamos hablando de una cuadratura de otro planeta, Ildefonso. Pero déjame incluir, porque además es interesante, mencionaste a Corea del Sur. O sea, hay que recordar que entre estos países hay naciones con las que Estados Unidos tiene un acuerdo comercial de libre comercio firmado. Corea del Sur es un caso. Así es, totalmente de acuerdo. Pero déjame decirte que en el caso de Brasil, yo creo que detrás de las simpatías que Donald Trump pueda tener por Bolsonaro también está escondida la amenaza de a los BRICS. La reciente reunión fue muy claro en su red social cuando dice: todo aquel que se alinee con BRICS va a enfrentar a aranceles muy altos. Bueno, no lo dijo en la carta, pero de alguna manera es implícito de que había hecho esa amenaza a quienes estuvieran jugando dentro de la cancha de BRICS.
Sí, lo dijo, aunque cuando dice que se alineen con políticas antiestadounidenses, y uno no entiende qué quiere decir, aunque uno, se asoman algunas ideas de lo que él quiere decir con ese término. Ahora, hablaste de Vietnam y déjame hablar del arancel de transbordo que estaría cobrando Estados Unidos a países como Vietnam, es decir, se estaría cobrando a países que sean usados, digamos, como otro punto intermedio para llevar productos a Estados Unidos, y aquí está pensando en China. ¿México estaría en riesgo de algo similar? Afortunadamente, con México hay un acuerdo de libre comercio que en automático te incentiva a cumplir con la regla de integración en América del Norte, con productos hechos en la región. Y como estamos obligados a medirlo, pues ahí no hay de a chuchita la bolsearon, perdón por la expresión coloquial. Pues ahí sabemos si hay o no hay productos chinos de por medio. Entonces, afortunadamente, al tener un marco regulatorio como es el USMCA y el TEMEC, eso nos ayuda mucho a comprobar la no triangulación. Lo que sorprende, Gaby, en el caso de Vietnam, es que explícitamente acepten la triangulación como una práctica, que lo que deberían de hacer es prohibirla y no aceptar aceros originarios fuera de Vietnam para entrar a Estados Unidos. Entonces, terminarías finalmente reconociendo los múltiples accesos que China utiliza para entrar al mercado norteamericano. Claro, por supuesto. Eso es muy importante. Ahora, cuando tú estás como consultor del sector privado, digamos, a las puertas de estas negociaciones, / incertidumbres, / cambios abruptos, digamos, de la Casa Blanca, te pregunto, ¿cuál es el ánimo del empresariado? ¿Cómo se están preparando? O sea, decir preparando es una palabra pues muy abstracta y más a la luz de cómo hay que reaccionar en un tiempo de Donald Trump. ¿De qué me hablas en el caso de los empresarios mexicanos? Mira, primero, pues hay muchos diferentes tipos de empresa y de empresarios. Tienes un grupo empresarial de mucha avanzada que tienen ya más de un lustro invirtiendo en otros mercados. Te doy ejemplos muy concretos: autoparteras mexicanas que están en Europa del Este, que están en Asia, que están en la América Latina. Te doy otro ejemplo, los productores de refrescos que tienen embotelladoras en propio Estados Unidos, los que hacen pan, que compraron una empresa en Chicago. O sea, hay muchos mexicanos que anticipándose a estas cosas están diversificando sus mercados en el mundo. Pero hay otros que están tremendamente afectados por lo que está pasando. Y uno de ellos, los más importantes, son los acereros. Los acereros han recibido un golpe brutal, claro, porque eran mercados que se complementaban bastante. Y México no ha contestado a esa agresión arancelaria, pero sí ya nuestras exportaciones estratégicas en aceros laminados, en estructuras, en tubo, están prácticamente paralizadas, que es una industria millonaria. Entonces, hay muchas reacciones. Ahora, si hablamos del sector manufacturero, que el cual está también muy representado por empresas americanas radicadas en México, todo el mundo le está apostando a que tarde que temprano, con Trump o sin Trump, la integración tiene que seguir. Lo que comerciamos, Gaby, son insumos intermedios más que bienes finales. Y eso es fundamental entenderlo para ver cómo América del Norte compite con el resto del mundo. Entonces, independientemente de los vaivenes del presidente Trump, creo que hay una apuesta por el mediano y el largo plazo de que esta integración, que lleva más de 25, 30 años, no se puede deshacer. Ildefonso Guajardo, me quedan dos preguntas, te las dejo para que me des tus comentarios. Hace unos días la secretaria de Agricultura de Estados Unidos dijo no va a haber amnistía para nadie, hablando de trabajadores en situación irregular, migratoria, y por supuesto hay mucha mano de obra irregular y parte de esa mano de obra es de México. ¿Te preocupa, no te preocupa? Y el segundo tema, yo sé que no eres secretario de Agricultura, pero sí eres de Comercio, y hay un tema que está en el horizonte preocupando a muchos productores, y es el del jitomate, el tomate rojo, el jitomate que puede recibir aranceles o ser sancionado por el gobierno estadounidense. Con esos dos temas quiero cerrar. Te entraría primero al del tomate. Como tú sabes, el del tomate no tiene que ver mucho
el momento actual. Este es un acuerdo que se viene renovando cada 5 años, es un acuerdo de suspensión y que tocaba la renovación, pero ahora hay la amenaza del 20%. ¿Qué es lo que creo que va a terminar pasando? Siempre los productores norteamericanos llegan a un acuerdo de precios para entrada al mercado, lo cual genera un poder relativamente monopólico que hace ricos a los americanos y hace ricos a los exportadores mexicanos, limitando la exportación de pequeños y medianos exportadores mexicanos, pero que finalmente aterrizan en un esquema que optimiza a todos los jugadores de ambos lados de la frontera. Mi precisión es que se va a resolver. En el caso de trabajadores migratorios, acabamos de escuchar ayer al presidente Trump que está pensando en permisos especiales para trabajadores temporales para los campos agrícolas. Tú y yo sabemos de que están pasando por un momento terrible todos aquellos sectores que dependen de mano de obra basada en migrantes, todo lo que es entretenimiento, restaurantes, hoteles, y eso lo tienen que resolver de una forma o de otra, y creo que se van a ir por el lado de los famosos trabajadores temporales que ya ha existido en esta relación bilateral. Claro, aunque ella decía, queremos terminar con una mano de obra 100% estadounidense o automatización. Oye, qué gusto saludarte. Regresa pronto. Gracias por la oportunidad de tu perspectiva. Gusto saludarte, Gaby. Buenas tardes.